Los instrumentos. ¿Qué son los instrumentos? Los instrumentos son herramientas para realizar determinada tarea. Y nosotros debemos saber que somos instrumentos de Dios. Amén. Somos instrumentos de Dios. Créalo, porque así es. Y con el tiempo me ha tocado evaluar qué clase de instrumento soy. ¿Ustedes saben qué instrumento es hoy en día en las manos del Señor? A veces somos instrumentos de bendición. En otras ocasiones podemos llegar a ser instrumentos que incomodan, instrumentos de tortura para otras personas. Y eso no porque nosotros lo buscamos, sino por la función que realizamos. Yo recuerdo siempre que había un pastor que predicaba sobre propósito y llamado constantemente. Y ese pastor era un instrumento en las manos de Dios, pero para mí era una tortura, era una incomodidad, porque yo quería seguir a Dios, quería escuchar su palabra, pero habían cosas que no quería escuchar o aceptar. Habían cosas a las que yo estaba esquivando, evitando, y era escuchar sobre propósito y llamado. Yo estaba bien sentado en una congregación adorando al Señor, escuchando palabras, guardando testimonio, pero cuando me hablaban de propósito, llamado, eso me incomodaba. Y ese pastor era un instrumento de tortura para mí. Yo espero hoy no ser un instrumento de tortura para ustedes. ¿Qué clase de instrumentos somos hoy? Sabes que tú y yo tenemos cualidades en común con los discípulos. Y hay muchas cualidades en común con un discípulo del que poco las personas quieren parecerse. Su nombre en hebreo es Yehudá y significa alabado. Y en Google busqué el significado y significa traidor. Ese discípulo se llama Judas y el título del mensaje es Lo que Judas no escuchó. Acompáñenme en Lucas 22:3. Lucas 22:3, ¿lo tenemos? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con el jefe de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Alguien no puso el móvil en silencio. Ponga el móvil en silencio, por favor. ¿Por qué Judas llegó a esta condición, tomó esta decisión de llegar y ofrecer a su maestro? Por decepción. Porque Judas, sabemos que llevaba las finanzas en el ministerio del Señor. Sabemos que Judas tenía un plan, una visión, pero ese plan, esa visión, no estaba alineada a la causa, misión y propósito de su maestro. Cuando nosotros andamos por la vida y no alineamos nuestro propósito, nuestra causa, nuestra misión a la visión del maestro, nos vamos a decepcionar, nos vamos a desilusionar, porque en nuestros planes, en nuestros pensamientos, hay metas que no están
bajo la voluntad de Dios. Y aun cuando logramos alcanzarla, no nos van a llenar. No nos van a llenar. Y esto es constantemente, le ocurrió a Judas y ocurre en el tiempo presente. Y yo sé que tal vez a algunos de ustedes le ha ocurrido, como me pasó a mí en algún momento. Y no es fácil decir yo me parezco a Judas. Eso no lo vamos a escuchar por ahí. Pero hay características que a veces nos hacen tan parecidos a Judas, porque creemos y entendemos que los planes de Dios en nuestra vida tienen que adaptarse a nuestros planes. Judas creía que el reino del Señor, del Maestro, era aquí, y él ya se veía en una posición liderizando Hacienda. ¿Ustedes se imaginan eso? Si de 12 ya estaba abriendo la bolsa. Y cuando él se entera que no es aquí, él dice, esto no vale la pena. Y entonces dice que él buscó la oportunidad y se comprometió para entregar al maestro. Imagínense, hermano, en vez de comprometerse al ministerio, a la causa de Dios, de Jesús, a la misión, se compromete y busca una ocasión para entregarlo, para venderlo, porque Judas era un hombre de negocios, hermano. Y a veces, cuando anteponemos los negocios a los propósitos de Dios, también traicionamos al maestro. Cuando ponemos nuestros beneficios personales y propios, nuestras metas, antes del propósito de Dios, estamos traicionando al maestro, como lo hizo Judas. Judas no estaba de acuerdo con la causa, con la misión, con el propósito, con lo que Dios, con lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. Cuando él pone punto final, dice, yo no puedo seguir en esto. Yo tengo que ver qué voy a hacer con mi vida. Entonces abrazó la decepción. Acompáñenme en Juan 12:3, porque es importante recordar que Judas había sido escogido. No podemos olvidar que Judas estaba viendo milagros, estaba escuchando el mensaje del maestro en primera fila. Cuando se iba la multitud, él quedaba entre el grupo, el círculo cero. Y aún así, él mantenía sus pensamientos antes de lo que escuchaba de Jesús. Lo tenemos, Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se escuchaba, echaba en ella. El perfume de nardo, hermanos, me puse a investigar un poco, no es el valor actual, es un aproximado. Dice, una libra son 16 onzas. Y actualmente ese perfume de nardo, y no puro, puede estar en 2.200 euros. 2.200 euros no le cae mal a nadie, ¿verdad? Judas estaba viendo era dinero, no estaba viendo una entrega.
una ofrenda. No estaba viendo lo que significaba ese perfume a los pies del maestro, ese derramamiento, sin importar lo que dijeran, lo que señalaran. Él no estaba viendo nada de eso. No estaba viendo la entrega de aquella mujer. Estaba viendo cash, money. Porque a veces no vemos lo que debemos ver. Y somos como Judas cuando ocurren esas cosas. Yo primero, hermano, ustedes saben que este es un arma de doble filo. La palabra es cortante en doble filo, va para allá y va para acá. Y yo no le voy a hablar aquí cosas que nada más es para allá y para allá. No. Tengo que decirle, eso ocurre. Y en algunos momentos hasta nos llega a nosotros ocurrir también. Miramos las finanzas y no vemos lo que hay más allá en el ámbito espiritual. ¿Cómo van a derramar esa valiosa ofrenda y no va a pasar acá por la bolsa que yo administro? Si yo le hubiera dado a los pobres, pero de 2.200 euros, imagínense que tal vez a los pobres le hubieran llegado 200. Esa era la administración que podía jugar Judas. Qué difícil, ¿no? Cuando no entendemos la causa, la misión y propósito del maestro. Y la causa, misión y propósito de Jesús en aquel entonces era la misma de hoy en día. Dar vida, salvación, mirar lo que está perdido, restaurar, levantar, sanar, fortalecer la fe. La causa de Jesús en la tierra era morir para lograr salvación. La misión de Jesús en su ministerio era hacer práctica la teoría, porque se decía algo, se predicaba un mensaje, pero no se practicaba. Y Jesús les decía, escuchen y hagan lo que ellos dicen, no lo que hacen. El propósito de Jesús era mostrar que somos luz y sal. Judas seguía a Jesús, pero no entendía la causa. ¿Cuántos muchas veces nos ha tocado seguir a Jesús sin entender de qué trata? ¿Cómo va esta situación? Si te estoy sirviendo. Así funciona. Demasiadas interrogantes surgen cuando seguimos a Jesús. Esperamos respuestas que no llegan. Esa es la causa de Jesús. En su tiempo, en su momento, llegan respuestas. ¿Y qué nos toca a nosotros? Estar firmes como soldados en la fe. Al no entender la causa, Judas no podía ayudar a cumplir la misión de los que siguen a Jesús. Porque si estamos siguiendo a Jesús, debemos entender cuál es su causa, debemos entender cuál es su misión. Pero Judas estaba allí siguiendo sin entender nada. Y entonces llegó la desilusión a la vida de Judas. Porque donde no hay una causa, donde no hay una misión, no podrás encontrar propósito. Por eso es que mucha gente la podemos observar que cuentan que dice que sienten un vacío, que nada los llena. Porque no hay propósito. No han encontrado el propósito de su vida. Porque no han abrazado la causa del maestro. Porque no han entendido cuál es la misión de Jesús. Solo cuando nos encontramos con el maestro, nuestra vida toma propósito. Cuando conocemos a Jesús,
nuestra vida toma un rumbo distinto. Judas estaba siguiendo al maestro, pero estaba vacío. Sus pensamientos iban por otro lado, distinto al caminar de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado poner en primer lugar nuestros intereses a los intereses del maestro? Y nos encontramos de que las cosas no se dan. Emprendemos, hacemos negocios y las cosas no se dan. ¿Por qué si todos los estamos haciendo bien? Y entonces tenemos que evaluarnos y darnos cuenta de que si eso que hemos hecho va de acuerdo a la voluntad de Dios y está en sus planes, en algún momento está vinculado a su causa, a su misión, a su propósito. Porque no esperes ir en contra de la voluntad de Dios y que las cosas te salgan bien. Porque aparentemente a algunas personas les va bien, pero tienen una vida vacía. Por fuera todo va bien, por fuera todo es ganancia, pero llega un momento, ¿qué pasó con esta persona? Si todo parecía bien, vidas vacías, hermanos, porque no han encontrado al dador de vida, no han encontrado al que muestra cuál es el propósito. Judas se perdió un gran mensaje por andar buscando lo suyo, por andar negociando la venta del maestro. El propósito de Judas siempre fue una conexión para que el Salvador llegara a la cruz. Siempre fue ese. Pero hay momentos en que nosotros soltamos información por hablar de más, por ser indiscretos, y soltamos información, pues. Judas tal vez hubiera podido soltar información siendo indiscreto y decir la ubicación del maestro, y hubiera cumplido su propósito de enlace de entrega. Pero él lo hizo por dinero, a causa de una desilusión. Abrazó la traición. Y en aquella noche, Judas solo permaneció mientras Jesús lavaba los pies y mientras Jesús compartía la cena, y luego se marchó. Es interesante que Jesús lavó los pies de Judas, sabiendo a lo que iba Judas, a entregarlo. Y cuando Judas regresa y besa al maestro como una despedida, una señal, el que yo bese ese es, y él pensaba que ahí terminaba toda su relación con Jesús. Grave error. Muchas veces nosotros creemos que alejándonos, que evitando a Jesús, evitando su mensaje, llevando nuestra vida a nuestra manera, todo termina. Qué grave error, hermanos. Jesús vino para salvación. Y tu nombre estaba escrito en la cruz. Él no se ha olvidado de ti, aunque te hayas alejado. Está esperando. Jesús siempre está con los brazos abiertos, esperando que las personas tomen una decisión. Cuando Judas se aleja, Jesús comparte con sus discípulos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y también encontramos en Mateo 27:3.
Juan 16, 22. Disculpen, se los leo yo. Le dijo a sus discípulos: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Esas frases son muy profundas. Dice, ahora tienen tristeza, pero nos volveremos a ver, y su corazón se gozará, y ese gozo nadie se los quitará. Para verte con alguien tienes que encontrarte, ¿verdad? Para ver a alguien tienes que encontrarte con esa persona. Hermanos, el mayor error de Judas no fue traicionar al maestro. El mayor error de Judas no fue venderlo. ¿Sabe cuál fue el mayor error de Judas? Arrepentirse en la dirección equivocada. Porque Judas fue y cuando vio al maestro que lo estaban golpeando, que estaba ensangrentado, fue a devolver las monedas donde los principales, donde los sacerdotes, estaba arrepentido. Dice, he vendido a alguien que no, esto, y cometió un error. Y ellos le dijeron, ¿y nosotros qué nos interesa? Y salió de allí y dice la palabra que Judas se ahorcó, se quitó la vida. Se encontrarán conmigo, pueden estar tristes, pero su corazón se llenará de gozo y ese gozo nadie se lo quitará. Si hubiera salido en dirección a la cruz, si hubiera derramado sus lágrimas, su arrepentimiento a los pies de la cruz, hubiera entendido aquella mujer que se entregó y derramó el perfume a los pies del maestro. Se hubiera arrepentido en la dirección correcta, se hubiera encontrado con el maestro y se hubiera cumplido esta palabra. Si tenías tristeza, llegará gozo y ese gozo nadie te lo quitará. Escuchamos la enseñanza del maestro cuando decía Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear. Y a Judas se había marchado. A Judas también lo habían pedido. No tuviéramos una historia de un bonito encuentro diciendo, me amas, me amas, me amas. ¿Usted se imagina el testimonio impactante que hubiera sido el arrepentimiento de Judas? Hubiera cumplido su propósito, un enlace a la cruz. Pero no ocurrió así, porque fue a arrepentirse en la dirección equivocada. Hermanos, todos fallamos. Todos muchas veces traicionamos al maestro. No solamente las personas que están allá afuera. Aquí dentro nosotros también. Pero debemos aprender a correr a los pies de la cruz, a los pies del maestro. Arrepentirnos en la dirección correcta. Porque hubo arrepentimiento, pero no fue válido. Porque cuando hay un arrepentimiento, tiene que ser con Jesús. Jesús siempre tiene que estar en la ecuación del arrepentimiento. Alguien que se arrepiente sin Jesús pasa lo de Judas. Tal vez quieren solucionar las cosas por sus propios medios y fracasamos. Yo te recuerdo en esta hora la misión de la cruz. La causa por la que Jesús estaba en la tierra y su propósito hoy lleva tu nombre, porque somos instrumentos. ¿Qué clase de instrumentos somos? ¿Qué clase de instrumentos somos hoy en día?
Hay propósitos que no lo vamos a entender, pero Dios siempre tiene una respuesta a su debido tiempo. Amén. Inclinemos su rostro allí donde está. Padre, en esta hora hemos transmitido lo que tú nos has dado, lo que tú, Señor, nos has mostrado. Señor, queremos en esta hora que tú nos ayudes a entender tu causa, tu misión, tu propósito en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a arrepentirnos de aquello que nos aleja de tu propósito, de tu causa, de tu misión, aquello que impide, Dios, que podamos florecer en tus caminos, que esa semilla, Dios, que tú has depositado en nosotros, dé fruto. Ayúdanos, Dios, a ir en la dirección correcta. Siempre, 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 Dios, hacia ti. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú harás. Ministranos, Dios. Ministranos. Fortalece nuestra fe. Y que nuestra tristeza, Dios, al encontrarnos contigo, sea un gozo que no se pierde. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a hacer sal. A aprender de los errores y a no perdernos como ocurrió con Judas. Gracias, Dios, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte, fuerte aplauso.